tardes a todos y todas. ¿Cómo están ustedes? Bien. Es bueno encontrar gente que está bien. Bueno, es la última clase del cuatrimestre. Espero que durante todo el cuatrimestre se les haya abierto la mente y el corazón, porque los temas que tratan tienen que ver con la vida, ¿no? Tienen que ver con la situación de nuestro pueblo, de los pueblos latinoamericanos, qué pasa con los derechos humanos, con la paz. Pero hoy quiero, en esta clase, hablar de algunos temas que no hemos tratado. Y estos temas que vamos a tratar surgen de la realidad. Yo a veces no puedo venir porque estoy viajando, ¿no? Estuve por Grecia, estuve por Brasil, fui a ver al compañero Lula, ¿no? Después otra vez en Europa, después aquí en el interior. Mañana voy a estar en La Rioja, voy a ver el partido en La Rioja. A ver si me combinan algunos tamales y un vaso de vino. Pero creo que hay cosas, cuando hablamos de los derechos humanos, cuando hablamos del derecho de los pueblos. Bueno, nosotros vivimos en toda América Latina etapas que nos marcaron, ¿no? Que nos marcaron la vida, ¿no? Desde los 60 y antes todavía, ¿no? Mucho antes, pero fue marcando la vida de los pueblos. Dictaduras generalmente militares, autoritarismos, que no son realmente dictaduras, pero hay una forma de dictadura que es muy poco, se conoce, se siente, se sufre, pero no es explicitada. Y es la dictadura del mercado. ¿Estamos? La dictadura del mercado, la dictadura económica, el Fondo Monetario Internacional, esto que nadie está de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, pero hoy lo tenemos, ¿no? En la época de la dictadura militar, cuando comienza la dictadura militar, llegan a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Llega un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Yo les voy a mostrar cómo terminó la dictadura militar. Espero encontrarlo, porque a veces no me encuentro a mí mismo y por ahí no encuentro lo que tengo que buscar. A ver. Es decir, la dictadura militar no fueron casualidades, no fueron que los militares se enloquecieron, y ustedes esto lo entienden, sino que fueron mecanismos de dominación para imponer proyectos políticos, económicos. La dictadura militar logró que hasta el más pobre de los argentinos sea millonario. Es increíble. Pero es así. Hasta el más pobre de los argentinos llegó a ser millonario. Y esto lo logró la dictadura militar. Traí aquí para mostrarles lo que es 1.000.000 de pesos. Claro, una botella de leche salía 400 pesos, un kilo de carne salía 700, 800 pesos. Estamos llegando a eso, Después vino Alfonsín. Alfonsín implanta los australes. Y los australes se llega a los 100.000 australes. Hay una devaluación permanentemente en países ricos, lo que nos habla que hay una economía que es perversa y que nos impone formas de dominación. La dictadura del mercado nos impone formas de dominación que nos hace dependientes, nos encadenan
y nosotros no nos damos cuenta, pero nos encadena a través de la dependencia económica. Hoy el dios dinero es el que rige el mundo, la economía, que no es real, es una economía especulativa, no es una economía productiva, no es trabajo, producción, ganancia, distribución. Esto desapareció. Hoy es especulación financiera, pura especulación financiera. No puede ser que el dólar suba y baja en el mismo día, en horas, y que nosotros estamos indefensos, porque estamos amarrados. Y además este mecanismo de dominación, la llamada deuda externa, Beverly ya les debe haber hablado de esto, esa deuda externa es impagable, es inmoral. Y matemáticamente siempre digo que la deuda externa nos reduce a que más pagamos, más debemos y menos tenemos. Y entonces es una dependencia, pero esto no es solo en un momento, esto es por generaciones. Por generaciones, es decir, esto nos deja amarrado el presente y nos hipoteca el futuro. Es esto. Y esta dictadura del mercado, nadie habla. Y es tremendo, porque no nos damos cuenta cómo esta economía perversa nos somete. Y esto sí, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el BID, yo me acuerdo hace unos años, soy miembro del Tribunal Permanente de los Pueblos, del Tribunal Bertrand Russell, el antiguo Tribunal Bertrand Russell, donde en Berlín el tribunal se reunió para juzgar las políticas del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. ¿Cómo logra la dominación? Hace poco estuve en Grecia, y Grecia quedó amarrada totalmente, por eso está entregando islas, está entregando patrimonio histórico a las grandes corporaciones como pago de la deuda externa. Pero Tsipras, el primer ministro de Grecia, lo condicionaron totalmente. Le dice, si mueves una pieza de aquí, te caemos con todo. Liquidamos los bancos y no vas a tener un solo dólar para pagar los salarios, por ejemplo. Ahora, esto es una cadena terrible. Y claro, cuando hablamos de las dictaduras, hablamos de la dominación, esta es la dominación. El complejo industrial militar, que necesita provocar guerras para poder vender sus juguetes bélicos, pero también para condicionar y para someter a los pueblos. El sometimiento tiene que ver con estas economías perversas, porque todo lo que los intereses no solo del Fondo Monetario Internacional, la banca internacional, ustedes recuerdan ¿cómo les llamaban esto? Los acreedores, los buitres. Sí, fondos buitres. Los fondos buitres. Bueno, estos fondos buitres realmente son buitres, porque se alimentan de la necesidad y la carroña que queda. Entonces, sí. Quiero agregar un pequeño dato, pero que a veces no se conoce bien. Los fondos buitres no le prestaron dinero a la Argentina. Digamos. A veces No. se cree que, digamos, legítimamente se le está pagando a quienes le prestaron dinero a la Argentina. Ellos no le prestaron dinero a la Argentina, compraron bonos bajados a precio basura. Sí, ellos compraron. Por eso es la especulación financiera. Y entonces no estamos atentos a esto, porque tenemos una... Por eso le pregunté qué piensan de la dictadura, dónde está la dictadura, pero nadie habla de la dictadura del mercado. Nadie habla de los condicionamientos a que nos someten y cómo nosotros tenemos que entregar el patrimonio de nuestros pueblos a manos de las grandes corporaciones. La gente, el común de la gente estoy hablando, no tiene idea de que están pagando los intereses de la deuda externa. Y la pagan con el hambre del pueblo, la pagan con las necesidades, la pagan con la falta de desarrollo de un pueblo. Y esto es terrible.
Es terrible porque no nos damos cuenta. Pensamos que la dictadura, los militares, cuidado, los militares fueron atroces, hicieron desastres totalmente, pero los militares hicieron esto no porque se enloquecieron, sino porque tenían un proyecto político, económico, implantado a través de la doctrina de la seguridad nacional, pero para beneficiar los grandes intereses económicos y los intereses de las corporaciones internacionales. Esto es lo que hay que entender. ¿Qué es lo que está pasando hoy? Porque esta economía perversa, que es una economía especulativa, no es una economía real, lo que sí está generando más pobres, más exclusión social, menos capacidad para el desarrollo, el cierre de los centros científicos, el cierre de hospitales, el cierre de las escuelas. Yo he viajado bastante por África y he participado de una comisión de investigación durante 8 meses, que creo que no dormí, sobre Sudáfrica y Namibia. Todavía estaba el apartheid, ¿no? Y el trabajo de investigación que nos había encargado Naciones Unidas era investigar el rol de las transnacionales en Sudáfrica y Namibia. Nosotros trabajamos 8 meses en esta comisión, elevamos el informe a la Asamblea, al secretario de la Asamblea General, después se puso en la Asamblea General y presentamos el informe del rol de las empresas transnacionales. Bueno, tuvo un gran impacto, pero la solución que encontraron es cerrar la comisión. La hicieron desaparecer de Naciones Unidas por denunciar esto, ¿eh? Pero ese mecanismo, cómo se maneja, países riquísimos, uno no puede decir que África y América Latina son países pobres, no, son riquísimos, empobrecidos, porque las empresas transnacionales, por ejemplo, en Namibia, las minas de diamantes, la mina de oro, las minas de piedras preciosas, de todo tipo de piedras preciosas, salían de ahí, pasaban por el circuito de Israel, donde tallan las piedras, tienen los talleres más avanzados, de tratamiento de las piedras preciosas, y después va a Holanda y de ahí el mercado de Londres. Entonces hay un circuito internacional de gran concentración del poder en pocas manos. Y cada vez el mundo está más excluido. Hace pocos días estuve en Italia y estuve viendo el problema de los refugiados, ¿no? Italia ya no quiere más refugiados. Cuando uno va y comienza a ver la situación de los refugiados, son miles y miles. En el Mediterráneo hay más de 20.000 muertos. Estos que salen con las pateras, con las lanchas y que se ahogan ahí en el Mediterráneo. Es tremendo. Nadie sale de su tierra sino por necesidad. No son países pobres, son países empobrecidos, son países dominados, son países castigados por el hambre, el hambre es un crimen. Esto lo acabo de decir en la FAO, en Italia, que es la Organización de los Estados Unidos para la Alimentación. El hambre es un crimen. Y claro, genera esta masa de pobres que estas empresas transnacionales, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el BID, la deuda externa, esto es lo que nos está generando, nos está ahogando a nuestros países. Ninguno de nuestros países son pobres, pero vivimos una situación de pobreza. Aquí ningún niño tendría que pasar hambre. La Argentina tiene la capacidad necesaria, productiva, para generar vida, no muerte. Y esto es lo que hay que entender. Cuando ustedes piensen en los derechos humanos, piensen en la economía especulativa. Piensen por qué tenemos que pagar
aquello que es impagable y aquello que nunca llegó a manos del pueblo. Porque ahí la Argentina firma con el Fondo Monetario Internacional, cosa que nos va a condicionar no solo la generación actual, sino las generaciones que van a venir. Esto es una transmisión al futuro, un sometimiento al futuro. Entonces no se trata de que esto nos va a dar 4 o 5 años, no, esto va a ser por generaciones. Y entonces, ¿qué hacer frente a esto? Creo que hace muchos años, en Panamá, con el Servicio Paz y Justicia, nuestra organización, en la zona que después lo bombardea Estados Unidos, mata cuando quiere sacar a Noriega, que fue un aliado de los Estados Unidos, primero los ensalzan como grandes y después cuando no les conviene los persiguen, pero han bombardeado la zona del Chorrillo. Y nosotros estábamos trabajando con los equipos nuestros en la zona del Chorrillo, pegado prácticamente a la capital de Panamá. Y en ese entonces, con los compañeros, lanzamos una campaña por el alto índice de pobreza y de represión que lo titulamos "No matarás ni con hambre ni con balas". Ese fue nuestro lema. Y ese lema, aquí en Argentina, se hace la gran marcha en todo el país, la marcha de los chicos del pueblo, bajo un lema: el hambre es un crimen. Y un hambre es un crimen lo planteé en la Asamblea General de la FAO hace 15 días en Roma, que es el centro de las Naciones Unidas para la alimentación. Y hoy estamos en esto. ¿Cómo puede ser que se mueran chicos de hambre? Que haya tantos refugiados que hoy no saben qué hacer, que les cierren las puertas los europeos, que son los que provocaron las guerras. Esta guerra no lo provocaron los árabes, lo provocaron Estados Unidos, la OTAN, donde está Francia, Italia, Alemania, etcétera, ¿no? Que dicen defender la democracia, no, defienden sus intereses económicos, de una economía perversa, de una economía que termina asfixiando la vida de nuestros pueblos. Esta dictadura del mercado, ¿cómo lo controlan? Está pasando algo en América Latina que tiene que prestar mucha atención. Hubo gobiernos progresistas. El continente ha caminado entre luces y sombras. Tenemos que rescatar las luces. Hubo errores, pero hubo también capacidad de organización, de dar al pueblo lo que es del pueblo. Como dice la canción de Piero, ¿no? Al pueblo lo que es del pueblo. De darles salud, educación. El otro día Moyano dijo, sí, con Cristina hubo muchos problemas, pero ahí comían todos. Hoy no comen. Esa es la diferencia. Ahora, ¿cómo distribuimos? ¿Qué pasa con esto? Pasa una cosa. En América Latina se está produciendo otro tipo de golpe de Estado para imponer este modelo de dominación que acabo de señalar rápidamente. ¿Cuál es el modelo? Es judicializar y meter preso a todos los gobernantes progresistas del continente. Primero comenzaron una campaña de desprestigio, marginarlo. Acabo de tener noticias que lo quieren meter preso a Rafael Correa del Ecuador. Está viviendo en Bruselas. Lo quieren meter preso y lo están acusando de cosas absurdas. Que nadie entiende por qué. Entonces, ya no necesitan los ejércitos, necesitan la complicidad de un poder judicial corrupto, de dirigentes políticos que se venden por 30 monedas, por una política de devastación del país, pero que se van a enriquecer individualmente.
La transferencia de capitales y la concentración de capitales está en pocas manos. Entonces, dicen la corrupción. La corrupción. Con Hugo Chávez pasaba lo mismo, ¿no? Con Lula pasa lo mismo, le inventaron un delito de que había recibido un departamento, un triplex, cosa que nunca recibió, que nunca fue de él, pero en este momento está condenado a 12 años y 2 meses. Está preso. Quise verlo a Lula, no pude entrar en la prisión. Pero como soy cabeza dura, voy a volver a insistir. Quiero verlo a Lula porque lo conozco hace muchos años. Hay una política que se está imponiendo en el continente de golpe de Estado que le llaman los golpes de Estado blandos, ¿no? Fue en Honduras contra Manuel Zelaya. Que Manuel Zelaya no era un hombre de izquierda, no es un hombre de izquierda, es un empresario, pero con sensibilidad social, que cuando comenzó a ver la pobreza de su pueblo, comenzó a tratar de cambiar. Hoy nadie habla de Honduras, pero Honduras es un país donde se violan los derechos humanos sistemáticamente. Hay más de 100 periodistas presos, desaparecidos, asesinados, entre ellas Berta Cáceres, una dirigente con la cual nosotros trabajamos, indígena, ecologista, y la asesinan. Como Marielle Franco en Brasil, de la favela de Almaré, donde acabo de estar con ellos. Ahora, en Paraguay derrocan a Fernando Lugo, el presidente obispo, también inventándole un ejército revolucionario paraguayo, pero fue suficiente para destituirlo. Aquí en Argentina tenemos un gobierno neoliberal que estamos viviendo todo esto que nos preocupa, pero que llega por elecciones. En otros países se va avanzando con esta política de control. Se intentó esto con Evo, se intentó en Bolivia someter a Evo, no lo lograron, como lo están haciendo ahora con Venezuela. Venezuela tiene muchos problemas, pero el desabastecimiento en Venezuela es provocado por las grandes corporaciones. No es un problema del gobierno. Es decir, el vaciamiento económico, la falta de alimentos, lógicamente, que provoca la reacción del pueblo. Aquí a la Argentina vinieron muchos venezolanos, como muchos colombianos. Y esto es un panorama que tenemos que tener muy en cuenta cuando hablamos dónde estamos parados y para qué. ¿Cuál es esta política de dominación que algunos hablan del operativo Cóndor 2? ¿No? Tuvimos el operativo Cóndor, que fue la internacional del terror, la articulación de varios países para la persecución de los dirigentes políticos, de los dirigentes sociales. Y hoy, el caso del operativo lo que está pasando hoy en América Latina es imponernos esta dictadura del mercado, cueste lo que cueste. Si no la pueden imponer a través de estos mecanismos, va a ser a través de la represión. Hay, en este momento que les estoy hablando, la última información, hay casi 6.000 soldados en las favelas de Río, haciendo desastres. En México podríamos hablar también. Y aquí quieren autorizar la intervención de las Fuerzas Armadas en los conflictos internos, porque es la única forma de control social. Tenemos que ver lo que son este tipo de democracia. Estas son democracias tuteladas, democracias restringidas, democracias que nosotros votamos pero que después quedamos en un estado de indefensión. Por eso siempre insisto que los derechos humanos y la democracia son valores indivisibles.
esta visión que nosotros tenemos que tener de trabajo para llegar a una democracia participativa. La democracia no se regala, pero nos imponen este tipo de democracia. Los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional únicamente lo conocen aquellos que lo firmaron. Y nosotros lo desconocemos, sabemos algunas cosas que publican los medios, pero no hay un documento. Por eso la Cámara de Diputados está reclamando un debate sobre cuáles son los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional. Pero a nosotros nos meten en esta prisión, en este sometimiento, y no pasa nada. Aceptamos las cosas así. No sé, le voy a pedir a Norberto si quiere hacer algunos aportes a cada uno de ustedes aquí. Estás introduciéndonos en una visión, como vos dijiste al principio, no incorporada ni al lenguaje de dictaduras, ni a la percepción histórica. Pareció. Este era el billete. ¿Qué? El billete. El billete Un millón de pesos. $1 millón de pesos. ¿Lo ven? Perdona, Norberto, que No, es una memoria increíble esa. al final apareció. Y después, ¿saben? Con esto de los billetes pasó una cosa muy extraña. Estos son $1 millón de pesos. El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional terminó aquí, ¿eh? Después vino el Austral. Y el Austral... ¿Patacones no tenés? Tengo patacones, pará, vamos de a poco. 100.000 australes. Miren, 100.000 australes. Y después de esto llegaron los patacones. Cada provincia dijo, ¿por qué yo no voy a tener moneda propia? Y comenzaron a sacar los patacones, que únicamente valían en la provincia. Y pagaban los sueldos con patacones. Son estos patacones. Estos son históricos. Un día les voy a poner un cuadrito. Pero quiero trabajar sobre esto, ¿no? 2 pesos, 1 peso. Y ayer vi un billete de 1.000 pesos. Recién sacado ahora, ¿eh? Sí. Esto es reciente. Pero bueno, me parece importante que vean qué es lo que está pasando con nuestro país. Cuando hablamos de economía, cuando hablamos del dinero, ¿no? Es esto. Bueno, Norberto, perdón. No, está bien. No, lo que me parece que enfocar esta doble oportunidad de análisis que nos planteás. La perspectiva de una visión del mercado y del mercado financiero en particular, que no son las leyes tradicionales del mercado como uno las podría haber estudiado, leído, escuchado, del mercado de capitales. Este es un mercado financiero que está regulado por fuera de la producción y del consumo, que además tiene la característica de estar concentrado en muy pocas manos. Es un puñado de grupos económicos en el mundo que no tienen rostro, que no tienen naciones, pero que a su vez para los pueblos todavía es una dificultad identificarlos. Y la otra, me parece, percepción que plantea Adolfo, es una mirada de alerta sobre la región. Y en esa mirada de alerta sobre la región, poniendo una hipótesis de trabajo sobre Plan Cóndor II, donde no son los ejércitos los principales actores, sino precisamente este modelo del mercado financiero internacional el que en todo caso apelará
a fuerzas de seguridad para garantizarse que funcionen los efectos del mercado financiero. Me parece a mí, la variable de derechos humanos en estos contextos, en la Argentina como posibilidad de mirarlo muy de cerca, inevitablemente es hambre, vos ya lo has dicho con fuerza, pero en estos días además hay cifras, y la mitad de nuestros pibes, 48,7%, están en la pobreza. En la pobreza por ingresos, pero si lo medimos por los índices de la multidimensionalidad de la pobreza, que es el enfoque de derechos de la medición de la pobreza, nosotros tenemos el 67% de nuestros pibes menores de 18 años en la pobreza. Esto no es tan sencillo de resolver si no es con cambios estructurales muy profundos. Y lo tercero, si me permitís, por ahí me adelanto algo que tenés ahí para seguir trabajando, con botas o con votos, la historia en América Latina es que finalmente los pueblos no se arrodillan. Y cuando sus derechos están en condiciones de máximo nivel de avasallamiento, surge la capacidad de la resistencia. No, me parece que has planteado, Adolfo, para el cierre de esta etapa de la cátedra, has planteado un tema que tenemos que profundizarlo. Y me parece que para el conjunto la necesidad de seguir estudiando qué implica estas dictaduras del mercado y del mercado financiero en particular es una interesante motivación, ¿no? Gracias, sí. Beverly viene trabajando sobre el G20, que vienen ahora a Buenos Aires, ¿no? Se está trabajando sobre las grandes corporaciones. Si querés, Beverly, exponer algo y después seguimos un poco con la... Me ayuda. No vine, digamos, pensando en eso, así que vamos a improvisar un poco, pero siguiendo con lo que Norberto estaba planteando, efectivamente yo creo que el desafío que enfrentamos hoy desde los derechos humanos, o sea, lo vivimos en tantos planos y en tantos niveles, digamos, como desde la desnutrición de los niños hasta el hambre de los adultos, los despidos, o sea, hay tantas maneras de ver las consecuencias inmediatas, directas de esta dictadura de los mercados. ¿Alguno de ustedes ha leído el texto del acuerdo? Yo creo que vale la pena hacerlo. Es un acuerdo de entrega, no cabe menor duda. Podemos leer, digamos, referencia en todos lados. Pero como el gobierno del señor Macri tiene una política de transparencia, puede ir al sitio del Ministerio de Hacienda del gobierno de Argentina y hacer clic y leer las 33 páginas. Hay muchas cosas para leer en ese acuerdo. Una de las cosas muy concretas es que el gobierno explica con bastante lujo de detalle cómo va a desguazar el presupuesto nacional. Un ajuste del orden de 15 a 20% sobre lo que es el gasto, digamos, operativo del gobierno. No estamos incluyendo, por ejemplo, las jubilaciones, que se supone que corren por otro lado, aunque uno de los acuerdos a los cuales el gobierno plantea en el acuerdo es que efectivamente las jubilaciones tienen que bajar. Y eso significa monto y significa cantidad de personas, y además plantea directamente
la venta del fondo de garantías del sistema de jubilaciones. O sea, volver más atrás de las privatizaciones en los años 90, de la renacionalización hacia una década atrás, y decir, bueno, todo lo que se recuperó del viejo sistema de seguridad social, lo cual es la garantía de jubilaciones, no solamente para nosotros que ya somos viejotos, sino ustedes también, se va a vender a esa dictadura del mercado. Tiene nombre y apellido a quién se va a vender, porque esos dueños del mercado internacional y la dictadura del mercado son pocos, y efectivamente se conocen. Y uno de ellos es el banco JP Morgan, podemos ir al Deutsche Bank, podemos ir al Citibank, podemos ver qué relación tienen todos estos bancos con la integración del gabinete del gobierno, digamos, donde se relaciona el presidente del Banco Central, donde se relaciona el ministro de Hacienda. Podemos volver en el tiempo y ver que son estos mismos bancos que se responsabilizaron por el proceso de endeudamiento de la dictadura, y podríamos hacer esa línea de tiempo de ver, digamos, efectivamente de los 200 y pico de bancos que formaron el comité de bancos que se llamaban acreedores de Argentina al final de la dictadura, para ver cómo iban a hacer para cobrar lo que habían prestado. Hoy estamos hablando de 5 a 8 bancos. Entonces dice, digamos, pero es novedoso porque vamos a garantizar que el 1,3% del Producto Bruto Interno de Argentina se va a resguardar para programas sociales. Joya, ¿no? Una de las cifras que no vas a encontrar en el acuerdo es el 2,5% del Producto Bruto Interno argentino. ¿Sabes a qué se responde ese 2,5%? ¿Alguna idea? ¿Alguna cifra que no está en el acuerdo con el Fondo Monetario? Porque no hay ningún acuerdo para cortarlo. Pago de intereses sobre la deuda. Intereses sobre la deuda. Pero le invito a leerlo y le invito a militar su anulación. Porque eso es lo que tenemos que hacer ahora. Tenemos muchas cosas pendientes, pero este es uno. Porque es un acuerdo que efectivamente anula la soberanía del país, anula todos nuestros derechos y anula nuestra capacidad, siquiera, de lograr que el Congreso, que se supone que son nuestros representantes y que ayudan a hacer las leyes y determinar lo que es la política económica, el presupuesto de todo esto, ya no tiene nada que hacer. Está todo dicho, firmado, y si Argentina no cumple con ese acuerdo, sea quien sea el gobierno, el Fondo Monetario ya en la letra chica también puede leer exactamente lo que se va a hacer. Entonces, hoy que el G20 está aquí en Argentina, Argentina tiene la presidencia de este año, tenemos reuniones todo el año, y a mitad de julio va a ser muy importante esta reunión de ministros de Finanzas del Banco Central. Además de esos personajes que tienen toda una historia para contar ellos mismos, viene la directora general del Fondo Monetario, como dicen algunos, la otra Cristina, viene el presidente del Banco Mundial, el BID, algunas agencias de Naciones Unidas, y la discusión de ellos va a ser terrible, porque efectivamente la economía a nivel mundial está viviendo un momento de crisis y conflicto muy grande. Pero el nivel de conflicto entre ellos es una ínfima parte de lo que debería ser el nivel de conflicto entre nosotros y ellos. Porque el G20 es en este momento el escenario, uno puede decir, donde el poder
está peleando. Hace 50 años podríamos haber dicho que casi en Naciones Unidas, incluso 70 años, cuando se escribe la Declaración Universal de los Derechos Humanos y las Naciones Unidas emerge como institución a nivel mundial, era un lugar de disputas y de conflicto del poder. Hoy en día mucho menos. Esa disputa se va corriendo, se va privatizando a algunos países que se autoseleccionan, como el grupo de los 20, y dice, bueno, estos 20 países, si nosotros ponemos de acuerdo, todo el resto van a tener que seguir la línea. Entonces, digamos, es una invitación a participar. ¿Vos querías decir algo? Sí. Gracias, Bárbara. No, yo quería decirle, que como profesora, en el 98 retomar un poco la historia, porque por ahí es un poco agobiante para ustedes escuchar lo que se viene y piensan que es complicado resistir desde esta facultad, pero esta facultad fue un foco de resistencia muy importante y que tuvo un protagonismo en la historia. En el 98 había más de media población estaba bajo el índice de pobreza, y una de las cosas que hicimos para acompañar alguna de las iniciativas de ese momento fue poner urnas en la facultad. De ahí va a salir, por ejemplo, lo que va a ser la propuesta de la asignación universal por hijo. Después, ya en esa facultad venía mucha gente, a veces caminando a las clases, a estudiar, porque no tenían para el pasaje. Y la facultad se volvió un espacio de contención, como muchas universidades y muchas escuelas, y de resistencia. Y fue muy importante. Pero también fue muy difícil, que por ahí es algo que ustedes sienten en este momento. A veces me acuerdo, no sé, la consulta popular del FRENAPO, del año 2001. Ahí. Nos invitaban, pusimos urnas en la calle, ¿no? Entonces pasábamos y le preguntábamos a las personas que pasaban. Muchos en ese momento éramos recién recibidos, estudiantes todavía de la Facu, que opinaban de la deuda, el ALCA y la militarización. La gente paraba, el poquito que podías enganchar, y te decía, las deudas hay que pagarlas. Porque en ese momento todos los medios de comunicación bombardeaban a la población, entonces las deudas hay que pagarlas. La militarización era algo que sentían como absolutamente alejado de su vida cotidiana, excepto que si ibas a una marcha te reprimían. Algo que muchas nuevas generaciones les está pasando, que nos cuentan en clase, que nunca han sido reprimidos en una marcha, por ejemplo. Entonces, y el ALCA. El ALCA nadie sabía qué era. Y quizás era lo más desesperante. Me acuerdo que fue todo un trabajo de años, por eso le digo a ella que se quede, porque estuvo con otros compañeros que entrábamos era muy difícil acceder a lo que era la propuesta del ALCA. Hubo varios borradores, ¿no es cierto?, que no se conseguían, porque al principio no eran públicos, después cambiaban el borrador, así cuando llamábamos a que la gente entre a ver qué es el ALCA, qué estamos firmando, cambiaban el borrador, venía una nueva versión, ¿te acordás? Entonces por ahí eran complejas de entender para nosotros y también de explicar, porque explicarle, por ejemplo, a los sindicatos que los tratados de libre comercio, lo que se negociaba en la Organización del Libre Comercio iba a determinar nuestra vida cotidiana, era casi una tarea que a nosotros, Beverly no me deja mentir, nos desbordaba. Y sin embargo, muchos lo hicimos, a veces en mucha soledad, porque era una tarea difícil en el cotidiano de sostener, hasta la cumbre del 2005, que es la cumbre de los pueblos. Y esa sensación de que estábamos solos, que éramos poquitos, que era difícil, que es algo que por ahí ustedes pueden sentir. Bueno, cambió. Les agradezco porque quiero entrar en la última etapa así de la clase. Así que resistir. Gracias. Hay algunas cosas, lo que estamos viendo en esto, que hay una desintegración, una falta de objetivo muy claro en las dirigencias políticas, en los partidos políticos en la actualidad, que son suplantados muchos de ellos por movimientos sociales, que son los protagonistas, así como fueron el movimiento de derechos humanos, el movimiento de trabajadores, los grupos de mujeres, ¿no?, donde se asumen como protagonistas y son constructores de otra
otra forma de hacer política y de intervenir. Pero, miren, si seguimos con esto nos vamos a poner a llorar todos y todas, ¿no? Y creo que hay que pensar qué hacer frente a todo esto. Se necesita la resistencia civil, hay que asumir la resistencia civil, porque si nos quedamos en una actitud pasiva, perdemos. Así que esto que se habló, que se dijo aquí, vos lo señalaste, sí, muy bien, sí, el sentido de la libertad, claro, el sentido profundo de la libertad. No hay que resignarse a ser hombres y mujeres esclavos, queremos ser hombres y mujeres libres, para eso estamos. Pero la libertad, ¿cómo sacudirnos de las cadenas que hoy nos están amarrando a todos? Esto que explicamos muy rápidamente, no es todo, pero sí son elementos, son ejes que van a tener que profundizar ustedes. Pero estos son los ejes, esto hablar de la dictadura del mercado nos está marcando dónde estamos parados, cómo estamos sometidos a todo esto. Entonces es necesario la resistencia social. Y hay muchas experiencias en esto de la lucha no violenta. Una de ellas es la no cooperación con las injusticias. Hay que tomarlo. Esa es la no cooperación. Porque si nosotros colaboramos con las injusticias, nos volvemos injustos. No siempre, vuelvo a insistir en esto, no siempre la ley es justa. Hay leyes injustas que deben ser desobedecidas y resistidas hasta su total nulidad. Esto que acabo de decir lo ha aplicado el Mahatma Gandhi, Luther King, lo hemos aplicado nosotros en nuestras luchas, en el país, en América Latina. El movimiento Los Sin Tierras en Brasil, ¿no? Es cómo trabajar sobre esto. ¿Cuál es el tipo de resistencia? Primero tenemos que tomar conciencia crítica, saber que si estamos encadenados queremos romper las cadenas. Y la imaginación al poder. Tenemos que desarrollar la imaginación, porque si nos quedamos con estos parámetros, estamos fritos directamente. No encuentro otro término más justo, ¿no? Es la necesidad de la resistencia social. Así como Gandhi comienza la desobediencia civil, lo hace Luther King con sus hermanos y hermanas de color, ¿no? En la desobediencia civil. Esta desobediencia civil es importante en la lucha no violenta, porque cuando hablamos de las transformaciones pensamos que tenemos que agarrar la metralleta. No, hay formas de organización social, de capacidad. Hoy la Argentina tiene esa capacidad de organización social. Hay muchos movimientos sociales que ya son históricos, digamos, pero movimientos sociales que surgen día a día en nuestro país. Entonces, ¿cómo articular? ¿Cómo partir de aquello que nos une y no aquello que nos divide? Por ahí no vamos a estar en todo de acuerdo, pero hay algunos ejes, algunos señaladores, algunos indicadores que nos dicen, todos estamos aquí y todos tenemos que trabajar y tenemos que luchar para cambiar esto. O nos resignamos a ser esclavos y a esclavas, o estamos dispuestos a luchar por la libertad. Es esto. Yo no me resigno, yo voy a cumplir 87 años. No me resisto a ver un país de esclavos, bajo ningún punto de vista. Quiero un país de hombres y mujeres libres, que luchen por su vida, que luchen por sus ideas, porque esto va a depender del mundo que le van a dejar a sus hijos, a los nietos, a las nuevas generaciones. Es la forma de comenzar a repensar dónde estamos. Esta democracia que vivimos ya no sirve, está agotada. Es una democracia delegativa, no es una democracia participativa. La democracia es una construcción permanente, social, cultural y política, ¿no? Es la forma de convivencia. Es qué es lo que queremos construir nosotros como ciudadanos y ciudadanas. ¿Qué tipo de país queremos? ¿Qué participación tenemos en las decisiones donde se
condiciona el presente y se hipoteca el futuro, porque esto es lo que explicó Beverly, ¿no? Esto hipoteca el futuro de varias generaciones y las transferencias nos dejan amarrados, nos terminan encadenando. Por eso hablo de la dictadura del mercado. El capitalismo nunca se va a corregir, no se va a humanizar porque nació sin corazón, ¿no? En los intereses, y esto hoy se está viendo esta grave situación en los países europeos, donde están perdiendo el estado de bienestar. ¿No? Un poco hoy creo que a ustedes les explicaba que he visto en Europa gente que tiene trabajo pero no puede alquilar nada porque no le alcanza el salario y viven en la calle. Y cada vez hay más gente en la calle. Entonces, ¿cuál es el Estado? ¿Qué significa esto? Para mí democracia significa llegar a que el derecho y la igualdad para todos y todas, no para algunos. Es esto. Es cómo logramos una forma de convivencia, de respeto en la diversidad, no en la uniformidad. Y es ahí donde nosotros podemos llegar a construir. Entonces, la resistencia civil es muy importante. Luther King comenzó la resistencia civil con sus hermanos y hermanas frente a leyes injustas, a discriminatorias, como lo hizo Mandela en Sudáfrica, ¿no? Como lo hicimos nosotros aquí en la lucha por los derechos humanos, o lo hicieron en Brasil el movimiento Los Sin Tierra, o los movimientos indígenas, o también esta capacidad de rebelión que tienen las mujeres actualmente. No podemos desconocer esta. Estos son emergentes sociales, culturales y políticos, y también un cambio de mentalidad de nuestra época. Así que no hay que desesperar, hay que tratar de pensar, porque y todo esto que hoy le dije y le dijeron aquí las compañeras, los compañeros, es comenzar a repensar dónde estamos parados, quiénes somos, ¿no? Y hacia dónde vamos. Es un desafío enorme. Yo digo que somos aprendices en la vida, nosotros tenemos que aprender a vivir, pero tenemos que aprender a vivir como hombres y mujeres libres, no como esclavos. Es esta rebelión que tiene que haber en la conciencia. Si nosotros no tenemos la capacidad de la rebelión, es porque vamos a seguir sometidos. Los espartacos nunca dejaron de ser. Es esto, ¿no? Con todas las consecuencias de esto. La hemos pasado en muchos países. Pero este sentido profundo de saber quién soy y qué mundo le vamos a dejar a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos. Así que a cada uno de ustedes le deseo lo mejor. Todos nosotros le deseamos lo mejor y espero de que esto sirva para la vida de ustedes como profesionales, porque van a tener un desafío de saber si son hombres y mujeres libres. Así que lo mejor para ustedes y un fuerte abrazo.